Amigos de Benepress, muy buenas tardes. Cuando son exactamente las 12:41 de la tarde, les damos la más cordial bienvenida a este espacio que dice a través de las distintas plataformas digitales de Benepress. En esta oportunidad les saluda Alberto Torobiel y en los próximos 15 minutos estaremos conversando con el profesor y sociólogo, docente de la Universidad Central de Venezuela, Trino Márquez. Profesor, bienvenido a este espacio que dice a través de Benepress. Encantado de estar contigo. Muchísimas gracias por haber compartido estos 15 minutos, por compartir estos 15 minutos con nosotros. Y quisiera iniciar esta conversación, profesor, con la evaluación que usted hace a la sociedad venezolana en estos momentos. ¿Cómo evalúa usted al venezolano de a pie, sobre todo cuando mes tras mes se intensifica la crisis política, económica y social y pareciera que estamos más lejos de una solución a todos los problemas? Bueno, la situación del venezolano en este momento es sumamente complicada porque está acosado por problemas en todos los órdenes. Hay una situación, la hiperinflación se mantiene a pesar de que el crecimiento de los precios se ha detenido, pero golpea de una manera muy dramática al venezolano. El problema de la inseguridad se mantiene, el desastre de los servicios públicos, la escasez de agua, de electricidad, ahora también reapareció el problema de la escasez de efectivo. También la escasez de gasolina. Gasolina que ahora se ha hecho dramática. Hay zonas, por ejemplo, en Estados Unidos donde la gente tiene que esperar hasta 6 días para llenar el tanque. Bueno, entonces esos problemas tienen agobiado al venezolano. Además está ese hecho que tú señalas. No se vislumbra una salida por lo menos cercana, no inmediata, pero al menos cercana, no se vislumbra porque el gobierno mantiene una actitud arrogante, sectaria, prepotente. Ha escogido a un pequeñísimo grupo de la oposición, que está muy bien que lo haga, yo no lo cuestiono, pero obviamente no es ese sector el que va a resolver los problemas del país. Los problemas del país van a resolverse si la nación avanza hacia unas elecciones competitivas, transparentes, con un nuevo Consejo Nacional Electoral, y si se produce una transición del gobierno actual hacia un nuevo gobierno con mayor legitimidad, y es ese precisamente el punto que no se está tratando. Así es que el venezolano ciertamente está muy agobiado por muchos flancos, y tal vez el problema que mejor sintetiza este drama es el de la diáspora, el del éxodo continuo de venezolanos hacia el exterior. Se calcula, las distintas fuentes, la Oficina Mundial de Inmigración y las oficinas de inmigración de algunos países como Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, que al final de este año 2019 el número de venezolanos fuera será de más o menos 5 millones. Y estamos cerca de esa cifra porque esta semana publicaban también los organismos internacionales que ya superó los 4,5 millones de venezolanos en el exterior. Exactamente. Estamos hablando de un crecimiento de 500,000 de ciudadanos que salieron solo en el 2019. Y además entre el 2014, que fue el año en que comenzó la crisis, y el año 2019, en estos 5 años se ha producido la fuga de gente más grande que se haya producido, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, tanto en términos absolutos como en términos relativos, porque si bien es cierto que en la década de los 80 hubo un flujo migratorio muy fuerte en algunos países centroamericanos que estaban sometidos a conflictos bélicos como El Salvador y Guatemala, las cifras no alcanzaron estas proporciones. Estamos hablando de un poco más de 10% de la población venezolana, habiendo sido durante muchísimo tiempo Venezuela un país receptor de inmigrantes. Correcto. Qué bueno que menciona el año 2014, que fue cuando inició esta crisis notable en Venezuela. Sin embargo, en ese año 2014 también se registró una presión ciudadana en las calles, que es cuando comienzan estos altos y bajos dentro de la sociedad venezolana. Tenemos las manifestaciones del 2014, tenemos el diálogo, que como mediador estaba el Vaticano a inicio del año 2016, tenemos nuevamente las manifestaciones del año 2017, luego en el 2019 con el surgimiento del liderazgo de Juan Guaidó en el mes de enero, también los venezolanos volvieron a creer, volvió a renacer la esperanza entre los venezolanos con Juan Guaidó. Sin embargo, ya estamos en el mes de octubre y no hay cambios notables, ¿no? Sí, no hay cambios notables porque ese núcleo tan poderoso que forma la dirigencia del PSV con Nicolás Maduro a la cabeza y los militares se ha mantenido muy sólida.
Y aquí no puede haber, Alberto, ninguna solución a la crisis en la que no participen de manera activa los militares. No estoy planteando que los militares deban asumir la tutela de la nación, pero no hay duda de que mientras se mantenga inamovible esa alianza tan poderosa entre la cúpula militar, el alto mando militar y la cúpula civil del gobierno, es indestructible, porque la sociedad no tiene la capacidad de producir los cambios. Y no la tiene porque las organizaciones que empoderan a la sociedad no existen o están muy maltrechas. No existen partidos políticos de la envergadura de los que tuvimos antes. La mayoría inhabilitados. La mayoría están inhabilitados. Los dirigentes de los partidos que tenemos, algunos de ellos, algunos de los más importantes, o están en el exilio o están en embajada, como es el caso de ellos, o están presos. No tenemos sindicatos, la CTV prácticamente no existe, de vez en cuando aparecen por allí algunos voceros, pero no existen. El movimiento estudiantil, que es tan importante como bujía de cambio, también se ha opacado durante los últimos meses. Los gremios y los sindicatos también están muy maltrechos. Entonces, ese conjunto de organizaciones que son las que potencian la protesta civil y las que pueden asumir la conducción en el cambio, esas organizaciones no existen. Lo que tenemos por delante es un gobierno aislado, muy impopular, pero muy firme, porque sigue manejando los recursos que proporciona el petróleo, sigue manejando el Banco Central, es capaz de emitir dinero inorgánico y tiene esa alianza tan poderosa con las Fuerzas Armadas, con la cúpula de las Fuerzas Armadas, que son las que controlan el arco minero, la exportación de diamantes, la explotación y exportación de oro. Es decir, la riqueza del país está en manos de esa cúpula. El empresariado, esas fuerzas vivas que crean la riqueza, se han extinguido. Hoy tenemos apenas un tercio de las industrias que teníamos hace 20 años. La clase obrera industrial se ha reducido a un segmento muy pequeño. Entonces, el país no tiene la fuerza, no tiene la capacidad, no tiene la potencia de producir un cambio. Por eso es que el liderazgo de Guaidó, a pesar del heroísmo que ha demostrado y muchas veces la claridad que ha demostrado, no ha tenido la fuerza suficiente para producir el cambio. Y tomando todo esto en cuenta, lo que nos está explicando, profesor, ¿qué debe hacer este nuevo líder? ¿Qué debe hacer Juan Guaidó? Mira, yo creo que lo que está haciendo tiene que continuar haciendo, tiene que continuar recorriendo el país, yendo a los distintos estados, sobre todo a los estados más deprimidos, a los mercados, como hizo recientemente en Vargas. Yo no la voy a llamar La Guaira, me parece que el estado Vargas. El estado Vargas. No porque no sepa, sino porque no me resisto a llamarlo estado La Guaira. Ir a mercados populares y entrar en contacto y promover acuerdos. Yo creo que Juan Guaidó debería establecer un diálogo inteligente con este sector que se ha acercado al gobierno. Parece que ese grupo, aunque es minoritario, es muy pequeño, bueno, representa una corriente y sobre todo expresa una opinión que existe en el país. Y me parece que un diálogo inteligente de Juan Guaidó con algunos de los dirigentes, con Henry Falcón, con Timoteo Zambrano y con otra gente de las que están allí promoviendo esa iniciativa, me parece que vale la pena, porque aquí hay que acumular todas las fuerzas que sean necesarias para impulsar el cambio. Eso creo que debe hacerlo. Y la otra es mantener una relación incluso más dinámica y más profunda con la comunidad internacional, con factores de la Unión Europea, con el Grupo de Lima, con el Grupo de Contacto que es de la Unión Europea y con cuanto grupo quiera sumarse a esta lucha por intentar rescatar la democracia en Venezuela. Porque el centro de la crisis nacional es la crisis política. Si no se resuelve, si no se produce un cambio de gobierno en condiciones pacíficas y respetando la Constitución del 99, no podrá resolverse la crisis nacional. Entonces, son algunas de las recomendaciones
que puedo darle a... Bien menciona, profesor, estos representantes de partidos minoritarios que firmaron un pacto en la Casa Amarilla hace ya 3 semanas, 4 semanas aproximadamente. Sí, Sin hace un embargo, mes, sí. está la otra alternativa democrática que está liderada por Juan Guaidó, pero hay ciudadanos y hasta políticos que es como otro sector de la oposición venezolana, los radicales, que todavía insisten en una intervención militar, por darle algún ejemplo. Ajá. ¿Cómo convencerlos a ellos que la solución es pacífica y electoral en una situación como la que se está viviendo actualmente en el Mira, ámbito yo creo que político? resulta imposible porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si tú no quieres ver el ejemplo de Siria, lo que está ocurriendo en Siria, si no quieres ver lo que está ocurriendo en algunos países africanos como Sudán, si tú no entiendes que la solución a una crisis de la magnitud que tiene Venezuela no puede ser una solución violenta, porque eso genera problemas todavía más profundos y más graves. Bueno, entonces hay gente, yo no perdería el tiempo, te lo digo, Alberto, dialogando con estos señores. Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios con aquellos que pensamos que Venezuela requiere una salida concertada e inteligente. Yo más bien diría que hay que hacer un esfuerzo por conectarse con los grupos dentro del chavismo o dentro del madurismo que están descontentos, que entienden que el país no se ha hecho inviable, que hay que detener la sangría que se ha producido en el país con este éxodo masivo de venezolanos y que hay que buscarle una salida negociada y pacífica al país. Me parece que eso es mucho más, que el esfuerzo hay que dirigirlo hacia allá, porque de ese sector se requiere. Ese sector es fundamental para lograr modificar la voluntad y la actitud que tiene Nicolás Maduro y el grupo que lo rodea. Entonces yo diría que el esfuerzo más bien debe acentuarse hacia allí y hacia la comunidad internacional y hacia todos los sectores que entiendan que Venezuela requiere de una solución negociada, concertada, dialogada y que tenemos que avanzar en el menor plazo que sea posible hacia una salida electoral. Ahora bien, profesor, si Nicolás Maduro en todo este tema de la negociación, si se llega a dar o si de la noche a la mañana amanece en otro país y finalmente renuncia a la presidencia de la República o cesa la usurpación, que es el primer punto de la ruta implementada por Juan Guaidó, pero siguen mandando, siguen en el poder dirigentes de la llamada revolución bolivariana. ¿Cree usted que la sociedad venezolana pueda volver a confiar en este sistema que fue implementado por Hugo Chávez y que prácticamente es lo que nos llevó a la Venezuela de hoy? Mira, yo creo que un acuerdo de gobernabilidad, que es lo que es necesario, hay que firmarlo y hay que llevarlo adelante con todos los sectores que quieran contribuir con la renormalización del país y la repacificación del país. A mí me parece que pensar en una salida en la que cese la usurpación y comience una nueva Venezuela no es posible. Y no es posible porque ese sector ejerce un poder todavía muy grande. En los militares, volvemos al tema de los militares, son un sector muy poderoso. ¿Cuáles son los incentivos que pueden tener los militares para promover un cambio de gobierno? Si ellos controlan PDVSA, allí está Manuel Quevedo, controlan la CBG, tienen el control del arco minero y tienen el control de la gasolina y la distribución de alimentos. ¿Cuál es el incentivo que pueden tener? El único incentivo que podrían tener esos militares es que se les ofrezca que van a participar de manera activa en la reconstrucción nacional, que van a ser un sujeto muy importante, que no se les va a perseguir, porque aquí no va a haber una escabachina persiguiendo a los militares y que la presencia de ellos es fundamental para lograr promover los cambios que el país necesita. Y algo parecido tiene que ver con el entorno de Nicolás Maduro. Si la actitud nuestra es la de la confrontación abierta, la exclusión, la recriminación permanente, ¿cuál es el incentivo que pueden tener los agentes que hoy controlan el poder absoluto en Venezuela para cambiar? Aquí se requiere una amplia operación de inteligencia y de política que sea capaz de anular a los que se oponen al cambio
y de sumar a todos aquellos sectores que están interesados en encontrar y en concretar una salida democrática. Yo creo que ese es el esfuerzo. Animar la confrontación, la lucha, a estimular el lenguaje del odio, de la revancha, me parece que eso no conduce a nada. Y al contrario, lo que lleva es a que estos sectores se sientan amenazados y se amurallen y se apoyen mutuamente para impedir los cambios que el país necesita. Profesor, ya nos queda un minuto de este espacio que dice a través de las distintas plataformas digitales de Benepress. Me gustaría finalizar esta conversación con un mensaje de parte del profesor Trino Márquez a ese venezolano que todos los días se levanta para trabajar a pesar de que los 40.000 bolívares de salario mínimo solo alcanza para medio cartón de huevos, que tiene una sobrecarga laboral para poder sobrevivir en Venezuela y que además de eso tiene que ir a buscar su bombona de gas o tiene que ir con la bombona de gas a buscar este servicio público, que no vive, que le quitan el agua 8 horas al día, le quitan la luz las otras 8 horas en el día. ¿Qué mensaje le podemos dar a ese venezolano? Sobre todo para que no se vaya del país, para evitar esa diáspora que, como bien lo mencionábamos durante la entrevista, cada vez los números son más alarmantes. Sí, yo le diría a ese venezolano que está siendo sometido a un suplicio, a un calvario, que, bueno, primero que tiene que resistir, tiene que fortalecer su fibra interna. Eso es lo primero, uno no debe dejarse abatir por esta política dirigida a destruir la ciudadanía y acabar con el individuo. Pero una segunda recomendación es que tiene que buscar aliados, tiene que incorporarse de manera muy activa, si es trabajador, al sindicato, si es ciudadano de un barrio o una urbanización, incorporarse a la junta de vecinos, a la junta de condominio, si es profesional, al gremio al cual pertenece. Es decir, tiene que buscar potenciar su actividad, porque lo peor que uno puede hacer en este momento es aislarse y es rumiar su descontento y su malestar de manera solitaria. Esto lo que conduce es a la frustración. Entonces, para evitar ese grado de desgaste personal en el que vivimos los venezolanos y potenciar la esperanza y la confianza en que podemos alcanzar un futuro mejor, creo que conviene esas dos cosas, fortalecerse internamente y buscar incorporarse a algún sector que lo empodere a uno como ciudadano y como individuo. Profesor, muchísimas gracias por estos 15 minutos, haber compartido con nosotros y haber visitado la sala de redacción de Benepress. Bienvenido siempre. Ha sido un placer estar contigo y con ustedes. Les deseo el mayor éxito a Benepress. Amén, así será. Muchísimas gracias. Con nosotros el profesor Trino Márquez, sociólogo y docente de la Universidad Central de Venezuela. Le invitamos a continuar con la programación que le ofrecemos a través de las distintas plataformas digitales de Benepress. Hasta el momento les acompañó Alberto Torobiano. Hasta la próxima.